Y gracias. Te estaba diciendo que en primer lugar debo agradecer al doctor Henry Ventura por la invitación en esta oportunidad para dirigirme a ustedes respecto de temas diversos sobre la teoría del delito o parte general del derecho penal. En esta oportunidad, el tema a tratar es de la imputación subjetiva, ¿no? El tema del dolo o la culpa en una conducta, un comportamiento típico. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal provincial penal. Y en esta oportunidad los tópicos de la imputación subjetiva o el tipo subjetivo de una conducta típica son, primeramente, ideas preliminares de lo que se entiende por el aspecto subjetivo de la conducta dentro del estudio de la tipicidad y ya no de la culpabilidad, como antes se estudiaba el dolo, luego el concepto de dolo, el momento en el que se debe producir el dolo y a partir de aquí hay, digamos, controversias sobre si el dolo debe permanecer porque necesariamente debe darse al momento de ejecutar el delito, o se puede ser antes o se puede ser después. Luego los elementos del dolo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Y aquí estudiaremos el elemento del conocimiento cognitivo, que es un primer momento del dolo, puesto que antes de decidir si yo quiero o deseo hacer algo, es que tengo que tener conocimiento de que mi conducta va a realizar el tipo objetivo, y seguidamente, y el más controversial, el elemento volitivo, es la intención. ¿No? El querer por parte del sujeto de conseguir un resultado típico. Estos son los temas que trato a continuación de manera bastante breve. En primer lugar, ideas preliminares con respecto al tipo subjetivo. Para verificar la imputación subjetiva en los delitos dolosos de comisión, es necesario verificar aspectos subjetivos. La conducta ya no aparece La conducta ya no aparece como un simple acontecer causal, sino como una obra de una persona que ha conocido y ha querido su realización, a veces con un ánimo específico o con un componente tendencial, que también son aspectos que se estudian a nivel del tipo subjetivo de la conducta. Recuerden ustedes que en las sesiones anteriores hemos dicho que de conformidad con la teoría de la teoría del delito, el primer escalafón de una teoría es tener un comportamiento. El comportamiento, la conducta es el primer escalafón de la teoría, esta teoría secuencial del delito. A partir de ahí, un comportamiento para hacer delito tiene que ser comportamiento típico, es decir, se debe subsumir en un tipo penal específico. Luego que tenemos un comportamiento o conducta típica, es decir, que se subsume en un tipo penal determinado, como el homicidio o el robo, habría que estudiar si esta conducta típica es contraria o no al derecho. Y a partir de aquí analizamos si esa conducta cuenta o no cuenta con alguna causa de justificación, ¿no? Luego que una conducta típica no cuenta con ninguna causa de justificación, como por ejemplo sería la legítima defensa, ¿no? Entonces diremos que esa conducta típica y antijurídica es un injusto penal. Y a partir de ese estudio, que es un análisis de reprochabilidad de la conducta, a partir de ahí empezamos a analizar la reprochabilidad del autor de esa conducta, y esa reprochabilidad al autor es el análisis que se hace a nivel de la culpabilidad, ¿no? Por tanto, esos escalafones son o forman parte de la teoría del delito, ¿no? Primero una conducta, luego típica, luego antijurídica y luego culpable. Hemos dicho en la sesión anterior que al nivel de la tipicidad, al nivel del segundo escalafón, del análisis o juicio de tipicidad, esta tipicidad tiene dos elementos o digamos, escalones, dos niveles de análisis o de valoración. En un primer momento, la conducta debe sortear o debe suponer o traspasar la tipicidad objetiva. En un primer momento, repito, la conducta tiene que ser subsumida en un tipo penal de manera objetiva, la conducta en sí. Y una vez que tengamos esta tipicidad objetiva de la conducta o imputación objetiva de la conducta, recién se analizará si esta conducta ha sido realizada con dolo y qué tipo de dolo es, con culpa, o si hay además elementos
subjetivos distintos del dolo, como pueden ser las especiales intenciones, pero ese aspecto subjetivo forma parte de la imputación subjetiva, que es un segundo análisis luego de que esta conducta traspasa la valla de la imputación objetiva. De suerte que incluso en la sesión anterior, cuando se trató específicamente cuáles eran esos criterios jurídicos para la imputación objetiva de una conducta de un tipo, en un tipo doloso de comisión, se trataron criterios jurídicos, no ya causalistas, sino jurídicos, como por ejemplo la teoría del riesgo permitido o del riesgo prohibido. ¿Recuerdan ustedes que independientemente de que una conducta pueda causar un resultado típico lesivo, habría que analizar en primer lugar si esa conducta representa un riesgo jurídicamente desaprobado o típicamente desaprobado? Estos criterios son criterios jurídicos que se analizan independientemente de criterios causalistas, pero esos criterios sirven para desvalorar la conducta y el resultado en el marco objetivo, en el ámbito objetivo. A partir de que tenemos una conducta desvalorada y su resultado en el ámbito objetivo, tendremos que entrar recién a tratar el tema del tipo subjetivo, que es el que nos convoca en esta oportunidad. Y el tipo subjetivo comprende el estudio del dolo, que es conocimiento y voluntad, como ya antes lo he indicado. También incluye la culpa, pero por razones, digamos, didácticas, no plasmo la culpa aquí, sino en una siguiente sesión. El tipo subjetivo también comprende el estudio de los supuestos de error de tipo, es decir, aquellos supuestos en los que el agente realiza objetivamente la conducta, pero sin tener dolo, o sea, sin tener conocimiento o voluntad. Y esos supuestos de cuando el agente actúa sin tener el dolo son supuestos de error de tipo, que son hasta de tres clases, que lo vamos a ver seguidamente. Y también forma parte del estudio del tipo aquellos elementos subjetivos que son distintos del dolo y que se presentan en determinadas figuras delictivas, por ejemplo, en las figuras de corrupción de funcionarios, en donde los delitos son delitos de mera actividad, basta la realización de la conducta para que se entienda consumado el delito, pero por ejemplo, cuando se solicita dinero con la finalidad de o para por parte del funcionario, esas frases para o con la finalidad, con la intención de dar a entender una especial intención que debe tener el agente para que, digamos, su conducta sea imputada subjetivamente al tipo penal específico, ¿no? Estos elementos o especiales finalidades son parte, se estudian parte en el ámbito subjetivo de la conducta. Repito, dentro todavía del análisis de la tipicidad subjetiva de una conducta. Vamos a ver qué entendemos por dolo. En primer lugar, el Código Penal no define qué se entiende por dolo. La doctrina sí lo hace. Y de manera, digamos, repetida y hasta en cierto sentido, hay un consenso en la doctrina en entender que el dolo es clásicamente conocimiento y voluntad. Es decir, que el sujeto que actúa con dolo en la realización de un hecho delictivo, como por ejemplo un robo o un homicidio, está actuando sabiendo lo que está haciendo y queriendo lo que está haciendo. En concreto, sabiendo, es decir, con conocimiento, y queriendo lo que está haciendo y el resultado que está produciendo, es decir, con voluntad. Con voluntad, técnicamente hablando, de la realización de todos los elementos del tipo objetivo, ¿no? También el dolo incluye circunstancias agravantes o atenantes. ¿A qué me refiero? Que el dolo, para imputar un dolo en cualquier circunstancia agravante o atenuante, debo, digamos, acreditar que el sujeto tenía conocimiento de que su conducta típica también estaba realizando determinadas circunstancias agravantes. Por ejemplo, el robo tiene hasta 3 niveles de circunstancias agravantes. Una de ellas es, por ejemplo, a mano armada, ¿no? Durante la noche o la nocturnidad, con el concurso de 2 o más personas, entre otros, ¿no? Si digamos, en algún momento se le pretende atribuir a una persona una conducta, una circunstancia agravante de robo, como cualquiera que que he mencionado, hay que acreditar que el sujeto tenía dolo respecto de esas circunstancias o de aquellas circunstancias agravantes que concurran en la conducta determinada, es decir, que el sujeto sabía
tenía conocimiento y quería, por ejemplo, emplear el arma. Por ejemplo, realizar la conducta en concurso con otras personas. Por ejemplo, que conocía y quería cometer el robo valiéndose de la nocturnidad, entre otros. Por tanto, el dolo también debe estar presente no solamente en la parte tipo básico de cualquier conducta delictiva, sino también en estas circunstancias. El criterio causalista, o sea, la teoría de la causalidad o el causalismo naturalista, ubicaba en primer lugar, y esto ya lo vimos en sesiones anteriores, al dolo no dentro del estudio de la tipicidad inmediatamente después de la conducta, sino ubicaba el estudio del dolo, es decir, el conocimiento y voluntad de realización de una conducta delictiva por parte del sujeto al nivel de la culpabilidad. Es decir, si el dolo antes se estudiaba al nivel de la culpabilidad, el dolo era entendido con estos nombres, ¿no? Era dolus malus, dolo culpable, dolo desvalorado, y ese dolo se confundía con el conocimiento de la ilicitud del hecho. Ustedes saben, y lo vamos, bueno, si no, lo vamos a ver ya cuando toquemos, analicemos el estudio de la culpabilidad, en donde el estudio de la culpabilidad implica un conocimiento de la ilicitud del hecho. Pues bien, para la teoría causalista, el dolo, conocimiento y voluntad que se está analizando en esta oportunidad, el dolo como aspecto subjetivo de una conducta del tipo, se entremezclaba con el conocimiento de la ilicitud de la conducta de tal suerte que se estudiaban al nivel de la culpabilidad. Actualmente se entiende que este dolo no es un dolo, digamos, culpable, no es un dolo malo o dolus malus, como antes se entendía, que incluía el dolo, la culpa y la antijuricidad del hecho o la conducta ilícita, sino que es un dolo libre, un dolo natural, un dolo neutro o dolo avalorado que se estudia, repito, al nivel de la tipicidad, al nivel de la conducta. Al nivel de la conducta se estudia. El dolo cumple una función reductora, puesto que impide responsabilidad o atribuir una responsabilidad eh, objetiva o por las meras consecuencias. Es decir, en concreto aquí, si una conducta es típicamente objetiva, o sea, supera el ámbito de la tipicidad objetiva, sin embargo, esa conducta puede puede acarrear, puede eximir de responsabilidad a la gente si no acreditamos que se haya realizado con dolo, ¿no? Si una conducta supera la valla de la imputación objetiva o tipicidad objetiva, pero no se llega a acreditar el dolo, es decir, que la gente no actuó con dolo al momento de realizar la conducta, tenemos que sería un eximente de responsabilidad penal. ¿Cuál es el momento en el que debe producirse el dolo, doctores? El dolo debe producirse, y esto es una obviedad, pero es bueno recalcar, que el dolo debe producirse o debe estar presente en el agente al momento que esta persona realiza la conducta, delictiva. O sea, en el momento en que está cometiendo el robo o en el momento que está cometiendo el homicidio, ahí es donde tiene que estar presente o evidenciar el agente con su conducta que tiene este dolo, conocimiento, voluntad. Por tanto, dolo antecedente y un dolo consecuencia son, digamos, irrelevantes jurídico penalmente. Que el sujeto manifieste un dolo antes, es decir, un conocimiento y una intención o un querer cometer un robo o cometer un homicidio, es irrelevante jurídicamente, forma parte del plan delictivo que solamente que no trasciende a actos ejecutivos, que no trasciende a actos, no se materializa todavía en una conducta delictiva, ¿no? Por tanto, aquí no habría un dolo propiamente hablando, tampoco un dolo consecuente, es decir, después de realizar el delito, el tipo penal, recién ahí el sujeto manifiesta el dolo, es decir, conocimiento y voluntad. No habría dolo aquí porque ya no hay plan delictivo, ¿no? El dolo que se manifieste antes de la conducta o después, en conclusión, es irrelevante jurídico-penalmente. Lo que hay que hacer es acreditar que esta persona estaba actuando con dolo al momento de la ejecución del delito propiamente hablando. ¿Cuáles son los elementos del dolo? Como yo he mencionado, es conocimiento y voluntad. Por tanto, conocimiento y voluntad como elementos del dolo
es seguido por la teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad en el dolo entiende que el dolo comprende tanto el conocimiento como la voluntad propiamente hablando, y aquella teoría que solamente exige en el dolo el conocimiento, es decir, para imputar dolo basta que el sujeto sepa lo que está realizando, es la llamada teoría de la representación que actualmente está en boga y es más frecuente que diversas posiciones reduzcan el contenido del dolo al mero conocimiento, ¿no? Por tanto, se diría que una conducta ha sido realizada con dolo, por tanto un delito sería doloso y por tanto mayor reprochabilidad, entiéndase mayor quantum de pena, cuando basta acreditar en el sujeto que el sujeto conocía lo que estaba haciendo, independientemente de que tenga la intención o tenga el querer obtener ese resultado que estaba produciendo su conducta. Veamos paso a paso cuáles son estos elementos, ¿no? En primer lugar, el elemento intelectual, el elemento cognitivo, el conocimiento, que es el primer momento del dolo. Antes, incluso el sujeto tiene que conocer que su conducta está realizando un tipo penal para luego manifestar su intención o su querer. Por tanto, el conocimiento es un primer momento natural del dolo. El segundo momento natural, después del conocimiento, es la voluntad, es decir, la decisión, ¿no? El perseguir un resultado, ¿no? Previamente conocido. Por tanto, el conocimiento es el primer momento del dolo y comprende el conocimiento no de uno ni de dos, sino de todos los elementos estructurales de la imputación objetiva, tanto los elementos descriptivos como los elementos normativos, la autoría, la nexo causal, el resultado, todos los elementos que se han analizado en las dos últimas clases que forman parte de la imputación objetiva tienen que ser conocidos por el agente al momento de que éste realice la conducta. Repito, al momento de que el agente realiza la conducta, porque solamente en la ejecución de la conducta es el momento del dolo, en donde el dolo tiene que manifestarse en el agente. Y si el agente tiene conocimiento de que su conducta está realizando un delito determinado, diremos que está actuando con dolo de conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento del dolo. El conocimiento del dolo también incluye el conocimiento de las circunstancias agravantes y atenuantes, como ya lo he mencionado. En el caso del robo agravado, la gente debe saber que está haciendo uso del arma de fuego en primer momento, ¿no? El agente debe tener el dolo de la circunstancia agravante, arma de fuego, y el dolo, como primer momento, el sujeto debe conocer que está utilizando un arma de fuego, para luego decir que quiere o tiene la intención de utilizarla. El dolo o el conocimiento, perdón, no comprende el conocimiento de ausencias de causas de justificación ni el conocimiento de la antijuridicidad del hecho. Estos conocimientos forman parte del juicio de culpabilidad, ¿no? Que se analizarán al nivel de la culpabilidad. Y que antes, con la teoría del causalismo naturalista, se estudiaban conjuntamente con el dolo y la culpa a nivel de la culpabilidad. Ahora se ha desmembrado ese estudio del dolo y la culpa se estudia al nivel de la tipicidad y ya no al nivel de la culpabilidad. Tipos de conocimiento. Tenemos un dolo potencial que es el dolo equivalente a la mera posibilidad de prever o saber algo, ¿no? Aquí en el dolo potencial diremos que no es un conocimiento absoluto, no es un conocimiento completo, sino es la mera posibilidad del conocimiento. Y en contrapartida, tenemos el dolo actualizable, que es un conocimiento efectivo en forma de coconciencia. Este dolo actualizable o conocimiento efectivo es el que se debería acreditar al momento de atribuir dolo en una persona o conocimiento en una persona. Ahora, una persona tiene grados de conocimiento que no se requiere, por tanto, en un caso, un conocimiento exacto o científico de que la conducta está realizando el tipo, por ejemplo, de homicidio, de robo. No se va a exigir a una persona que está cometiendo un robo, a ver, ¿tienes conocimiento de cuáles son los elementos del robo que tu conducta está desarrollando? El elemento sujeto activo, sujeto pasivo, no. Ese conocimiento científico que se le puede exigir a un abogado, pero no a una persona que está cometiendo un robo, digamos, un delincuente, ¿no? No se le va, pues, exigir ese conocimiento con ese grado de ese grado de certeza científica. Basta un conocimiento del profano, un conocimiento, digamos, del espectador objetivo.
o como se entiende, la valoración paralela en la esfera de este sujeto externo, de este espectador, de este profano. Por tanto, se requiere un conocimiento conforme a su grado de formación y conocimiento aproximado, ¿no?, de la significación natural, social o jurídica del tipo objetivo, ¿no? Si el sujeto mínimamente sabe que sustraer con violencia un celular a una persona es un robo, si se entiende que mínimamente comprende que esa conducta es robo o que es una conducta delictiva, sin necesidad de que se exija que el sujeto sepa cada uno de los elementos del tipo de robo simple, porque no es abogado, diremos que aquí el sujeto tiene conocimiento, ¿no?, de que su conducta realiza el delito de robo. Ahora, en algunos supuestos se exigen conocimientos mínimos para poder atribuir el dolo. En primer lugar, el sujeto debe ser imputable, es decir, tiene que tener la capacidad de conocer. A partir de ahí es un primer requisito para atribuir el dolo en una persona, que sea imputable. Luego se le puede atribuir incluso el conocimiento a sujetos que a quienes se les haya transmitido previamente un determinado conocimiento o en un breve lapso. Por ejemplo, tenemos el caso de que quien le dice a otro que hay un arma cargada y le pide que por favor no la use, y esa otra persona coge el arma y dispara contra otro. Luego, esa otra persona no podrá alegar que no sabía que estaba cargada, no, yo no tenía conocimiento de que estaba cargada. Pero si acreditamos que momentos antes de ese hecho de homicidio, el titular del arma le confió o le dijo brevemente que estaba cargada, no podrá alegar ahí desconocimiento. Ahí, por tanto, podremos acreditar o imputar dolo conocimiento. El médico que le dice a un paciente que tiene VIH y el paciente inmediatamente después mantiene relaciones sexuales con un tercero a quien contagia. Luego, este paciente con VIH no podrá alegar que desconocía que tenía VIH si se puede acreditar, digamos, con probanza de que el médico le dijo momentos antes a este señor, a este paciente que tenía el VIH. También se puede acreditar o imputar el dolo, digamos, dolo conocimiento, cuando el sujeto previamente se evidencia, es decir, vulgarmente se vende, es decir, el sujeto previamente ha exteriorizado que tiene el conocimiento. ¿Cuándo se da este caso? Cuando se pueda probar, por ejemplo, que dos sujetos planean robarle a otro, dejándole sin sentido, ahorcándolo con una soga. Luego descartan este uso de la soga porque podrían matarlo y sustituyen esta modalidad con un golpe en la cabeza. Cuando ejecutan la conducta del robo, el golpe termina siendo insuficiente y luego deciden volver al primer plan y lo matan. No, ahí los sujetos con su conducta han evidenciado la intención de matarlo. Luego no podrán decir que no tenían la intención de matarlo. Su intención de matarlo se evidencia desde un inicio, ¿no? Luego, otro supuesto en el que se puede atribuir o imputar conocimientos, por ejemplo, cuando al sujeto se le imputa la exteriorización de conocimientos durante o después de la realización delictiva, es decir, cuando la gente antes de la conducta o después ha evidenciado, ha manifestado que tenía el conocimiento de lo que estaba realizando. Por ejemplo, cuando un sujeto se apodera de una radio y al momento de la sustracción le comenta o después de la sustracción le comenta a un amigo que sabía lo que estaba haciendo, que sabía que esa radio era ajena y que por tanto la quería sustraer. Aquí se está evidenciando que el sujeto, digamos, después del hecho comenta, ¿no?, difunde o confía en un amigo, sí, efectivamente yo sabía que cometía un robo. Por tanto, ahí se puede atribuir conocimiento. O también cuando el sujeto o en el sujeto concurren determinadas calidades personales o posiciones sociales que hacen impensable que el sujeto pueda alegar desconocimiento. Por ejemplo, un gerente general de una empresa, sociedad anónima que cumple labores de administración. Luego, si cumple labores de administración, no podría alegar que desconoce el aspecto tributario de la administración de esta empresa, de esta sociedad anónima, a los efectos de poder, digamos, atribuir algún tipo de defraudación tributaria. Un gerente general que maneja o que está a cargo de la administración de una empresa no puede definitivamente alegar desconocimiento del aspecto tributario de la empresa, puesto que ya el cargo mismo, la posición en la que este sujeto y el rol de este sujeto ya incluyen o, digamos, anticipan determinados conocimientos per se. Ahora,
Hay conocimientos situacionales. Para imputar o atribuir el conocimiento de una situación en la que actúa una persona, será necesario que el sujeto haya podido aprender con los sentidos, la percepción, todos los elementos objetivos de esa conducta. Por ejemplo, no obstante, hay casos en los que no basta la percepción sensorial por parte del sujeto, ya que el conocimiento requiere cierta reflexión o valoración de datos previamente aprendidos a través de los sentidos, es decir, lo que se conoce como el conocimiento situacional reflexivo, ¿no? Hay supuestos, doctores, en los que el conocimiento que se le quiere, que se tiene que atribuir a una persona respecto a una conducta delictiva es un conocimiento situacional, es decir, que los elementos de la conducta de robo o de homicidio sean aprendidos por el sujeto con los sentidos, con la vista, con el tacto, ¿no? Pero hay otros supuestos en los que este conocimiento no solamente es situacional, sino que también es situacional y reflexivo, en donde se exige en el sujeto que realice una valoración, que realice un juicio de valor. Y ese conocimiento es llamado conocimiento situacional reflexivo. ¿En qué casos es necesario imputar o probar que el sujeto tenía conocimiento situacional reflexivo? Por ejemplo, el vendedor de relojes, tenemos un vendedor de relojes que compra uno a muy bajo precio, que compra uno a muy bajo. Aquí, luego, esta persona que compra un reloj a muy bajo precio, y si es vendedor de relojes, como tiene ese conocimiento previo, esa cualidad específica o característica personal de ser vendedor de relojes, debe presumir, debe saber que lo que está comprando a bajo precio puede tener origen ilícito y por tanto no podrá alegar desconocimiento del delito de receptación. Aquí, este vendedor de relojes, a este vendedor hay que, digamos, atribuirle o imputarle un conocimiento situacional reflexivo, no solamente una percepción sensorial, sino también, digamos, juicios reflexivos que ha tenido que hacer el sujeto para poder atribuir, digamos, dolo de conocimiento, ¿no? El dolo de lesión y el dolo de peligro. ¿Cuándo se presenta el dolo de lesión? Cuando el agente realiza una conducta especialmente apta para producir un resultado y lo ha hecho siendo conocedor de la peligrosidad genérica de su conducta y con conocimiento situacional. Si esto es así, si el sujeto obra en este contexto, se le podrá imputar o atribuir dolo de lesión. Por ejemplo, quien mata a otro de un disparo, se le podrá atribuir el conocimiento, ojo, el conocimiento del homicidio en tres factores. Es decir, disparar un arma es conducta apta para matar a quien está al frente del arma. ¿Es verdad? Sí, va a decir. Una persona está al frente del arma cuando usted dispara, ¿verdad? Sí. Por tanto, el conocimiento que surge, digamos, de interactuar estos dos datos es el juicio de concreta aptitud lesiva y por tanto aquí podremos atribuir dolo de conocimiento al sujeto para un delito de lesión. Sin embargo, el dolo de peligro concreto, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es ese dolo? ¿Qué es el dolo que debe tener el sujeto en un delito de peligro? Por ejemplo, un delito de peligro como conducción en estado de ebriedad o un delito de peligro concreto como crear estragos, peligro común. ¿No? Cuando el agente realiza una conducta neutra o arriesgada en cuanto a su aptitud para producir un resultado, solo se le podrá imputar el conocimiento de la capacidad lesiva de la conducta si contaba con el conocimiento abstracto de su peligrosidad y con un adecuado conocimiento situacional, siempre que concurran en alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, el sujeto exteriorizó durante y después del hecho haber sido consciente de la capacidad lesiva y la forma de su ejecución hacen impensado o improbable asumir que no conocía lo que estaba haciendo, ¿no? El dolo, digamos, el dolo de conocimiento que se requiere para un delito de lesión es distinto para un delito de peligro concreto. Las dificultades que, digamos, se han presentado para distinguir el dolo que se debe exigir en un delito de lesión y el dolo que se debe exigir en un delito de peligro concreto, se resuelven de distinta manera, ¿no? Y acá lo voy a resumir brevemente. Para autores como Jacobs y Frisch, consideran que el momento cognitivo, es decir, el conocimiento, el momento cognitivo entre el dolo de lesión y el dolo de peligro, hay que incluir aquí una especial actitud o toma de posición del autor para distinguir entre un dolo de lesión y un dolo de peligro. Si el sujeto tenía conocimiento y además una especial actitud
o toma de posesión, diremos que aquí hay un dolo de lesión y cuando no lo tiene, un dolo de peligro, ¿no? Otros autores como Botke, Pupe o Hesberg consideran o trasladan la diferenciación del dolo de lesión y el dolo de peligro al plano objetivo, ¿no? No resuelven nada, ¿no? Propiamente hablando. Pero la doctrina mayoritaria entiende que el dolo de lesión y el dolo de peligro son diferentes desde el plano volitivo, no desde el plano del conocimiento, sino desde el plano volitivo o en el ámbito de la intención del querer, ¿no? El dolo no es un consentimiento, sino es como un tomarse en serio, conformarse o confiar en. Sin embargo, lo que hacen simplemente es ¿no? Trasladar el problema, lo reconducen al ámbito del conocimiento y no al ámbito volitivo. Pues bien, vamos a pasar ahora a supuestos de ausencia de dolo. ¿Cuáles son esos supuestos de ausencia de dolo? Son los errores de tipo. ¿Qué es un error de tipo? Un error en que incurre el agente respecto de uno o todos los elementos del tipo objetivo, o concretamente hablando, la ignorancia o desconocimiento en el agente de que su conducta está realizando o que su conducta está, digamos, manifestando uno o varios o todos los elementos de un delito de homicidio, un delito de robo, un delito de lesiones o estafa o etcétera, ¿no? Por tanto, el error de tipo es, por tanto, es ignorancia. Es que el sujeto está realizando una conducta delictiva sin saber que está realizándola, ¿no? Ya que, y esto se debe de ver, esto se produce por diversos motivos, ya sea porque el sujeto no ha comprendido algún elemento que existe objetivamente, es decir, cuando hay una falta de representación en el agente, o porque el agente comprende de diferente manera cómo se presenta este elemento en la realidad, es decir, cuando hay una representación falsa. O bien, repito, hay una falta de representación de la gente en el sentido de que su conducta está materializando un delito o simplemente hay una falsa representación en el agente de que esto que estoy haciendo yo pensé que no era delito y sin embargo lo es, ¿no? O simplemente no se manifestó absolutamente nada. No hubo acá hay una falta completa de representación por parte de la gente al momento de realizar la conducta. El error puede recaer en cualquier elemento del tipo objetivo, incluso en los elementos normativos o descriptivos, como por ejemplo, puedo yo desconocer que el bien mueble que estoy sustrayendo es ajeno. Yo no sabía que el reloj era ajeno y por tanto yo no cometo hurto o no cometo robo. Yo puedo desconocer que la menor tenía 13 años, pensé que tenía 15. O yo puedo desconocer incluso que la maleta tenía droga, pensé que tenía harina. Estos son, digamos, errores de tipo o desconocimientos o ignorancias de la gente en que su conducta está realizando uno o todos los elementos del tipo objetivo. El error de tipo, cuando una persona obra digamos, en error de tipo, el error de tipo excluye el dolo. El error de tipo es una causal de ausencia de imputación subjetiva y se diferencian dos clases de error o errores de tipo, los errores de tipo vencible y los errores de tipo invencible, ¿no? El error de tipo vencible excluye el dolo. El sujeto no hubiera podido salir del error, así hubiera sido cauto, así hubiera sido diligente para tener certeza de que su conducta estaba realizando un tipo delictivo. Cuando el sujeto no hubiera podido salir del error, si hubiera, digamos, obrado con cautela. En cambio, el error de tipo invencible, si bien excluye el dolo, no lo salva de responsabilidad penal, puesto que el artículo 14 del Código Penal establece que excluye el dolo, pero la responsabilidad se define como una, digamos, por la culpa. Por ejemplo, el nativo que sale de cacería por los bosques y en la creencia de que se movía un venado por un arbusto, dispara y termina matando a su compañero de cacería. Aquí hay que analizar los conocimientos mínimos y situacionales que debemos exigirle a este nativo, ¿no? Si no podía salir del error, ¿no? Observando el cuidado debido, entonces aquí opera el error de tipo invencible y por tanto se le exime de culpa. Pero si el nativo podía salir del error observando el cuidado debido, entonces se excluye el dolo, pero se mantiene el delito culposo. Se le castigará por delito culposo si la figura delictiva por la cual se le está atribuyendo inicialmente
contiene o incluye una modalidad culposa. Por ejemplo, en este caso el homicidio. El homicidio es tanto doloso como culposo. Si el nativo dispara y mata a su compañero de casa en error de tipo vencible, es decir, pudo salir de error, esto se resuelve a nivel del homicidio culposo. El error también puede recaer en los elementos constitutivos de las circunstancias agravantes o atenuantes. Y también hay otras modalidades de error, como el error en la persona o en el objeto material. Yo me equivoqué, quería matar a A y maté a B, ¿no? O también hay errores en la ejecución o en el golpe y el dolus generales, como lo vamos a ver seguidamente. ¿Cuál es el error en la persona o en el objeto material? Es el error sobre la persona o el objeto material sobre el cual yerra el agente, ¿no? El agente yerra en las características o en la identidad de la persona o el objeto material de su conducta. Si yo quiero matar a otro y debido a un error en la identidad me confundo y mato a persona distinta, disparo contra persona distinta, este es el ejemplo clásico, el que, por ejemplo, en la semioscuridad lesiona a otra persona por otra, ¿no? Pensé, iba a lesionar a A y termino lesionando a B, algo así. O el sujeto se equivoca de qué auto debe hurtar. Aquí yo tenía que hurtar el auto violeta y termino hurtando este auto color rojo de una marca determinada. Me equivoqué, ¿no? Me equivoqué en la identidad. Erré en la identificación del auto a hurtar o a robar. O el que sustrae una cartera creyendo que tenía dinero, pero en realidad contiene joyas. No, yo no quería hurtar las joyas, yo quería el dinero. Acá hay un error, definitivamente, cuando el sujeto ejecuta la conducta delictiva, ¿no? ¿Y cómo se resuelve este error en el objeto material o en la persona? Por regla general, igual habrá delito. Por regla general, estos tipos de errores en la persona o en el objeto material sobre la que recae la conducta delictiva del agente son irrelevantes, no excluyen el dolo, por tanto acá se le va a imputar dolo igual a la persona, siempre y cuando la persona y el objeto material sobre el que recae la conducta del agente no cambian la valoración jurídica del hecho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quería robar un auto y robo otro por error, igual cometeré el delito de robo agravado. Por ejemplo, si yo quería matar a una persona, pero mato a otra, si la valoración jurídica de la muerte de una y otra es la misma, igual obraré digamos, cometeré homicidio doloso, ¿no? El dolo no se excluye ahí. Solamente serán relevantes este tipo de errores en la persona en dos supuestos: cuando debido al error el resultado ha sido más grave que el buscado, que el pretendido. Por ejemplo, cuando quise matar a mi enemigo disparando mi arma, que sin embargo me equivoco en la identidad de mi enemigo y termino matando a mi padre. Aquí el error excluye el dolo de parricidio. Yo definitivamente no quería matar a mi padre. El error fue en la identidad por parte mía y por tanto se resuelve esto como un concurso ideal. Tentativa inidónea de homicidio doloso para el tercero a quien quería matar y homicidio doloso en agravio del padre. Pero cuando debido al error el resultado es menos grave que el pretendido, el que quiere matar a su padre y por confusión mata a un tercero, a un amigo, por ejemplo, yo quiero matar a mi padre, pero digamos, me equivoco en cuanto a la identidad de la persona, digamos, que va a ser objeto de mi conducta, no mato a mi padre, sino mato a mi amigo por equivocación, por confusión en la identidad. Esto se resuelve como un concurso ideal, tentativa inidónea de parricidio y homicidio doloso. Ahora, el segundo tipo de error es el error en la ejecución o en el golpe, conocido como el aberratio ictus, que se presenta cuando el sujeto no se confunde en cuanto a la identidad de la persona o del objeto material de su conducta, sino que aquí el error es en la ejecución. El error es en la dirección del ataque realizado por el sujeto. Por ejemplo, si yo quiero matar a una persona y enfilo mi arma y apunto mi arma hacia esa persona a quien quiero matar, pero resulta que el aparato de puntería del arma estaba defectuoso. Disparo y en lugar de matar a la persona que estaba apuntando, termino matando a la persona que está acostadito, ¿no? Digamos, por defectos en la ejecución, por defectos en la dirección del ataque por parte de la gente. ¿Cómo se resuelven estos casos? De la misma manera. Son irrelevantes si el resultado que se causa y el resultado que se deseaba
tienen la misma significación jurídica. Si yo quería matar a A y mato a B, igual mi conducta es homicidio doloso en agravio de B, ¿no? El resultado es el mismo, no hay diferenciación, es irrelevante este error y solamente será relevante cuando hay una diferencia, cuando hay una diferenciación en cuanto a la significación jurídica de la conducta causada y la conducta pretendida o querida. Por ejemplo, cuando queriendo matar a una persona extraña, mato a mi padre, o sea, por, cuando cometo error en la ejecución del ataque, ¿no? Bueno, por ejemplo, debido a los defectos del sistema de dirección del arma usada, no se mata a un extraño, sino al padre. Aquí, en estos casos, se resolvería como un concurso ideal entre tentativa de homicidio doloso respecto al extraño. Quería matar al extraño, pero no lo mato, pero disparo contra él. Por tanto, ahí al menos mi conducta será reprochable como tentativa de homicidio doloso respecto al extraño, y respecto del tercero a mi padre, a quien mato, homicidio culposo respecto del papá. Y el tercer supuesto de errores es el dolus generalis. Es el error sobre el curso causal, ¿no? Se le conoce como dolo general, pero es por terminología, en realidad es un tipo de error. El dolus generalis es un tipo de error, y es un error no en la persona, no en el objeto, no en la ejecución, sino es el rol en el respecto del curso causal. Cuando el agente yerra sobre cuál de los cursos causales que desarrolló produjeron el resultado que perseguía. Por ejemplo, yo golpeo a una persona hasta creerlo muerto y luego arrojo su cuerpo al mar para hacerlo desaparecer, ¿no? Es el ejemplo clásico para aclarar o para explicar qué se entiende por dolo general o dolus generalis, ¿no? Hay un primer momento en el que yo golpeo hasta matar a B, porque ese es el dolo de matar, y la conducta que manifiesta este dolo es golpearlo hasta que muera. Y luego un segundo momento de arrojar al cuerpo al mar para desaparecerlo. Luego se sabe que, luego de la necropsia, encuentran el cadáver, por ejemplo, B murió no por los golpes, sino por el ahogamiento, lo que quiere decir que aún estaba vivo cuando fue sumergido al agua. ¿Cómo se resuelven estos casos? En donde el dolo se manifiesta en el primer acto. El dolo de matar se manifiesta en los golpes, pero el dolo de matar no se tradujo en el resultado muerte en ese momento, sino en un segundo momento en donde el sujeto ya no tenía el dolo de matar, tenía el dolo de ocultar. Tenía el dolo de ocultar. Y en ese segundo acto, en donde no tenía el dolo de matar, es en donde se produce el resultado muerte, en concreto. Aquí esto se resuelve, en primer lugar, con la teoría del dolus generalis, generalizando el dolo del primer acto al segundo acto, dolo generalis, o en todo caso, si A no tenía planeado arrojar el cuerpo al mar, sino que lo decidió en ese momento, habría un concurso real, entre primer acto, tentativa de homicidio doloso, y en un segundo acto, homicidio culposo. Yo me decanto por la solución del dolo general, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es generalizar ese dolo del primer acto e incluirlo y abarcarlo hasta el segundo acto, al segundo acto para poder atribuir un homicidio doloso. Y bueno, ya para culminar, el segundo elemento del dolo es el elemento volitivo, ¿no? Es la voluntad, es el segundo momento del dolo que es posterior al conocimiento. La intención, el dolo volitivo o la voluntad es la intención de realización de los elementos que integran el tipo objetivo. El sujeto se inserta conscientemente en el marco de objetos de referencia en un proceso de comunicación y supone querer, tener la intención de realizar los elementos del tipo objetivo. Si el sujeto, conociendo los elementos típicos, o no quiere realizarlos, no tiene la intención, o no puede realizarlos por imposibilidad material, se anula el dolo y no habrá delito. El dolo, la voluntad, la intención, el dolo volitivo es distinto del deseo. Un sujeto puede no tener el deseo de matar a un agente de seguridad, pero tiene que hacerlo para para poder hacer el dinero, para, digamos, consumar el robo, ¿no? Por tanto, el dolo es distinto del deseo. El deseo es simplemente una inclinación que es irrelevante en términos jurídico-penales. También el dolo es distinto del móvil. Incluso una persona que comete un delito doloso puede tener móviles altruistas.
El móvil, por tanto, también es intrascendente jurídico penalmente. Y hay hasta 3 tipos de dolo. El dolo directo de primer grado o dolo inmediato. Por ejemplo, cuando el resultado típico que el agente busca con su conducta es precisamente lo que quería conseguir, precisamente lo que perseguía. Si yo, digamos, el dolo, mi intención es matar a mi enemigo, y para eso disparo contra mi enemigo, justamente esa conducta será cometida en dolo directo de primer grado o dolo inmediato, porque justamente el resultado que causé es lo que quería. Matar a mi amigo y le disparé y le maté. Por tanto, aquí, en una conducta desarrollada con dolo directo de primer grado o dolo inmediato, lo que predomina es la voluntad, es la intención, es el querer y no tanto el conocimiento. Incluso yo puedo cometer una conducta con un conocimiento inseguro, pero con una determinación de querer asesinarlo. Yo quiero disparar contra mi enemigo que lo tengo a la vista y sin importar que no tenga buena puntería, disparo y hasta que termino por acertar. Ese conocimiento de que mi conducta puede causar un resultado es acaso inseguro, pero la intención firme que tengo es quitarle la vida. Por tanto, en este dolo directo de primer grado, lo que predomina, repito, es el elemento volitivo o el querer, la intención. En cambio, en el dolo directo de segundo grado o dolo mediato o dolo de consecuencias necesarias, lo que predomina es el conocimiento. ¿Cuándo se da este dolo directo de segundo grado? Cuando la gente advierte que para conseguir u obtener un resultado que está buscando, necesariamente tienen que producirse otros resultados, digamos, no quiere, pero que los considera inevitables. Por ejemplo, si yo para matar a un funcionario coloco una bomba en su coche, digamos, debo saber, me represento la posibilidad de que también esto va a matar al chofer y a la familia, sin embargo, prosigo. Aquí predomina el elemento cognitivo, ese conocimiento del resultado muerte del chofer y de la familia, pero hay una intención de también un querer matar al funcionario, ¿no? Necesariamente voy a tener que matar a la familia para matar al funcionario. Aquí el dolo directo es de segundo grado, dolo mediato o dolo de consecuencias necesarias. Y el tercer tipo de dolo es el dolo eventual, ¿no? Y el dolo eventual no es cuando el sujeto tiene el conocimiento y la intención de que su conducta está realizando un resultado y que yo quiero, cuento con el resultado, sino que aquí el dolo eventual es cuando el sujeto no se representa el resultado con su conducta, sino que se representa la posibilidad del resultado. Se representa la posibilidad del resultado. Entonces, hay teorías que han ayudado a definir lo que se entiende por dolo eventual, pero la más, digamos, la que tiene mayor acogida y la predominante es la posición intermedia, que entiende que habrá dolo eventual cuando el autor considera seriamente la posibilidad de realización del resultado lesivo y se conforma con esa posibilidad. Repito, en el dolo eventual no se le puede atribuir que el sujeto, digamos, conoce la realización del resultado lesivo con su conducta, sino que el sujeto se representa la posibilidad de realización del resultado y se conforma con ella. Toma en serio la posibilidad, es decir, que el autor juzgue el riesgo de realización como elevado y que se conforma con esa posibilidad, quiere decir que el sujeto acepta la posible realización del resultado o por lo menos se resigna a esta posibilidad. Lo que el autor, repito, en el dolo eventual debe aceptar no es el resultado, puesto que si el autor acepta el resultado, estaríamos hablando de dolo directo, sino que lo que tiene que aceptar el autor es la posibilidad de ese resultado muerte. Solo si se acredita que el agente acepte esa posibilidad de resultado, podremos alegar que esta persona realizó esa conducta con dolo eventual y por tanto dolo al fin. El delito se da, por ejemplo, homicidio doloso o lesiones dolosas. Por ejemplo, un caso común de los mendigos rusos que mutilaban a los niños para estimular la caridad, ¿no? Y algunos niños morían a consecuencia de las mutilaciones. Aquí la muerte podía atribuirse a los mendigos en calidad de condolo, homicidio doloso. Los mendigos no aceptaban el resultado, pero sí la posibilidad del resultado. No lo aceptaban porque a los niños les era más provechoso económicamente que no salgan mutilados.
¿no? Sin embargo, aceptaban la posibilidad y se conformaban con ella. Por tanto, aquí se podría atribuir un dolo eventual y homicidio doloso. La semejanza entre dolo eventual y culpa consciente es bastante, digamos, difícil de definir. En el dolo eventual y la culpa consciente, y con esto termino, el agente se representa la posibilidad de que su conducta va a producir un resultado. Si yo manejo a 150 kilómetros por hora por la avenida Panamericana Sur, por una zona en donde yo sé que a determinada hora, a esa hora que estoy manejando, los alumnos de un colegio que está muy pegadita a la carretera van a salir y van a cruzar porque al frente hay un descampado, hay un conjunto de casas y yo tengo conocimiento y sé que los alumnos a esa hora cruzan la Panamericana para dirigirse a sus domicilios. Si yo estoy manejando la Panamericana a 150 kilómetros por hora con ese conocimiento de que hay un colegio muy cerca de la carretera y a esa hora los niños están saliendo del colegio y cruzan la Panamericana, lo que yo estoy haciendo es representándome la posibilidad de que mi conducta de que mi conducta vaya a producir un resultado, muerte por atropello de esos menores. Muerte por atropello. Podríamos decir que yo, si es que atropelle a un menor, lo habría atropellado con dolo directo, difícil, ¿no? En esos casos están más, digamos, están más cercanos al hecho de que yo, no es que mi conducta se haya representado el resultado muerte de un menor que está, sino que yo me representé la posibilidad del resultado. Si yo me represento la posibilidad del resultado y sin embargo, digamos, continúo con mi conducta, diré que yo he obrado con dolo eventual si mi conducta termina atropellando a un menor causándole la muerte. En la culpa consciente, si yo me represento la posibilidad de resultado muerte por atropello de un menor que sale de ese colegio, en ese contexto, en esas circunstancias, diré que confío en que ese resultado del cual me estoy representando no se va a producir. Es decir, será todo eventual si yo me represento la posibilidad y continúo mi conducta, y será culpa consciente si yo me represento la posibilidad de muerte, sin embargo confío en que esa muerte no se va a producir. La diferenciación es bastante endeble, es muy difícil de definir, pero dogmáticamente está plasmado. Finalmente debo señalar que la prueba del dolo directo o eventual no está, digamos, no hay una prueba específica que acredite el dolo. La prueba del dolo tendrá que acreditarse a partir de la conducta desplegada por el agente, de acuerdo a ciertas consideraciones, ciertas circunstancias que permiten evidenciar que el sujeto tenía conocimiento y que quería lo que estaba realizando, ¿no? Y con eso he culminado la sesión de hoy y, bueno, agradezco la invitación y quedo para una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctor Rubén. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.